Vamos al escenario del Congreso. Hoy será la votación de la conciliación de la reforma laboral. Sebastián, ¿a qué horas están citados en la Cámara, en el Senado? A las 8 y 8:30 respectivamente, Gustavo, fueron citadas las plenarias en este último día de legislatura para, entre otras, tramitar esta conciliación, que es el último paso para que la reforma laboral se pueda convertir en ley de la República. Ha dicho el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, que esta va a ser una de las votaciones más importantes. Bueno, va a estar para alquilar balcón. Yo creo que esta votación es tal vez de las más importantes en esta legislatura. El primer reto será conformar el quórum y bueno, ya será la plenaria la que defina qué se hace con el tema de la reforma laboral. Y por supuesto, si las reformas avanzan, pues no era necesario o no será necesario consulta popular, en mi opinión. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, que calificó el texto aprobado por la Cámara Alta y el que fue acogido en esta conciliación como el menor de los males, también se refirió a lo que será esta jornada. Soy contador de votos, pero sí sé que las conciliaciones están en el primer punto del orden del día, con 7, 8 o 9 conciliaciones, y generalmente las conciliaciones se votan casi que a pupitre. Esta, por supuesto, estoy seguro que habrá que abrir el registro, pero generalmente en el Congreso las conciliaciones se votan. No sabemos pues cómo será el quórum, pero sin embargo cuando se inician las sesiones generalmente hay un quórum robusto. Y si bien este es el último paso para que la reforma pueda convertirse en ley, el riesgo para el gobierno es que si alguna de las dos cámaras le dice no a la conciliación o no la vota, se hundiría. La expectativa se centra también en cuál va a ser el futuro directamente relacionado con la consulta popular. Bueno, Cristo, ¿esto cómo va a quedar? Y además de cómo va a quedar, no sabemos si con lo que se decida se pierde el temario del decreto de consulta. Sí, Gustavo. Hoy el único problema es el quórum, digamos. Ya hay consenso en sacar adelante la reforma. Es viernes de puente. Parece que hay senadores y representantes que han salido viernes de puente y de final de legislatura. Pero al final yo creo que se conseguirá el quórum, se votará la conciliación, se acoge el texto del Senado y pasa a sanción presidencial una vez firmen los presidentes de Senado y Cámara la reforma laboral. Y Gustavo, pasando la reforma laboral casi que por sustracción de materia, yo creo que ya ese debate es suficiente. Por sustracción de materia, el gobierno y el presidente derogarán el decreto de consulta popular. Ya otra discusión son la que dijimos ayer aquí en la mesa, si de todas maneras continúa la evaluación del Consejo de Estado, las implicaciones penales para los ministros, pero resulta, Gustavo, que en la conciliación de hoy, en el texto que se va a coger del Senado, usted recuerda que el decreto de consulta preveía 12 preguntas, 12 temas solo relacionados, la consulta 1.0 con la reforma laboral. Pues de esas 12, 10 de las 12, las más importantes, lo hemos dicho aquí varias veces, recargo nocturno, festivos, contrato de aprendizaje, la formalización de los trabajadores digitales, que es muy importante, que hubo pleno consenso, están incluidas dentro de la reforma laboral. Solo 2 temas quedaron por fuera. La eliminación de los contratos sindicales, es decir, la intermediación laboral, la tercerización, que estaba en el punto número 9, y en el punto 12 estaba el tema de la creación de un bono pensional para los campesinos de Colombia. Luego, Gustavo, usted entenderá que no se va a poder convocar una consulta simplemente en un decreto con preguntas sobre el bono campesino y sobre la eliminación del contrato sindical, porque ya los otros temas harían parte de la legislación colombiana en la reforma que se hace a la ley 789. La última vez que se reformó el Código Laboral en estas materias fue en el 2003, hace 22 años. Luego, hay que decirlo, sale la reforma laboral, es un buen acuerdo, un buen consenso para toda Colombia. Bueno, ayer el señor procurador suscitó muchos comentarios en los corrillos políticos con esta declaración que dio en público. Y nadie puede decir que el presidente de la República ha roto la institucionalidad. Él lo que trae son propuestas a su estilo y con base en su convicción y en el programa que él presentó para que Colombia escogiera a quien elegía. Pero no puede nadie censurar al presidente de la República señalándolo que ha fracturado, que ha roto, que ha echado por la borda la institucionalidad. Ahí están los jueces, ahí está el Consejo de Estado, allí está la sección quinta, ayer se pronunció, hemos de atendernos a eso y estaremos vigilando para que el Consejo
se cumpla a cabalidad. Y lo que diga la Corte Constitucional también se cumpla. Lo que quiero señalar es que nosotros no nos podemos prestar para atizar una hoguera que no es nuestra. La inquietud tendría que ver con que pues hubo una llamada indagatoria preliminar de parte de la Procuraduría a los señores ministros que firmaron el famoso decretazo y pues el espaldarazo del presidente del procurador al presidente de la República creó alguna inquietud. ¿Qué pudo averiguar 6 AM? A ver, lo que el procurador dice es, yo simplemente me referí a una situación que es absolutamente evidente. El carácter legal de la elección del presidente, su rol en el Estado de Derecho, y lo único que el procurador ha hecho es simplemente recalcar eso con base en la libertad de expresión que el procurador también tiene, pero con un énfasis en que el Ministerio Público conserva su vocación de independencia, de equilibrio y de autonomía frente al Ejecutivo y sobre todo en este caso tan delicado del decretazo. Y por eso mismo ha podido establecer Caracol Radio algo que es bien importante y que da luces en este sentido, y es que la Procuraduría va a emitir un segundo concepto sobre el tema de la consulta popular. Será un concepto, nos dicen, muy importante en materia argumental, se va a radicar en sede del Consejo de Estado, con lo que la Procuraduría ratifica que ese ente también tiene competencia, a diferencia de lo que dice el Gobierno Nacional, para examinar así la actuación de esta consulta y lo hecho en el Senado. En ese sentido, se ratificaría que el Senado no incurrió en ninguna irregularidad y todo alrededor de que no había lugar al tal decretazo por no contarse con unas facultades legales y constitucionales adecuadas. Vamos a esperar que se radique en el Consejo de Estado el texto precisamente de este concepto segundo de la Procuraduría. Y en este mismo escenario, una curiosidad histórica. Año 2003, se aprueba la Ley 789, que recorta los derechos de trabajadores, que hoy se restablecen, y la Corte Constitucional de esa época la avaló. ¿Quién presidía la Corte de entonces, Cristo? Pues, ¿cómo le parece una anécdota bien curiosa? La presidía el doctor Eduardo Montealegre cuando se presentaron varias demandas contra esa ley que precisamente redujo el recargo nocturno, los festivos, varias demandas tanto por trámite como por fondo. Hay varias sentencias de la Corte, sentencias del 2003, sentencias del 2004. En el 2003 el presidente era Eduardo Montealegre y conformaba la Corte incluso magistrados muy importantes, Alfredo Beltrán, Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño, y la Corte avaló el trámite de esa reforma en el 2003 con el voto del doctor Montealegre. 22 años después, Gustavo, el mismo presidente de la Corte Constitucional pues está como ministro de Justicia impulsando esta consulta popular y haciendo parte del gobierno que impulsa la contrarreforma al 2003. Las vueltas que nos da la vida, como decía el soldado Domínguez. Y hay una curiosidad también aquí, Diana Saray, que tiene que ver con un próximo funcionario de gobierno. Sí, Gustavo, es que en esa corte, recuerde usted, el doctor Montealegre tenía un asesor, un magistrado auxiliar, el doctor Jefferson Mauricio Dueñas Gómez, que es también el abogado que también ha apoyado esta teoría jurídica de que el presidente Petro sí puede llamar a consulta popular vía decretazo, también que puede llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Este doctor Dueñas, tan cercano al doctor Montealegre, pues Gustavo, es el próximo viceministro de Justicia. Ya se publicó en la página de aspirantes, que es, lo hemos dicho varias veces, el lugar donde la presidencia debe publicar las hojas de vida antes de hacer el nombramiento. Así que sí, Gustavo, quien ha trabajado con el doctor Montealegre desde hace tantos años, a su lado no solo lo acompaña en su teoría jurídica, sino ahora lo acompañará en su despacho como nuevo viceministro de Justicia. En el debate de Prisa Media con el doctor Montealegre y con el doctor Mauricio Gaona, pues la opinión pública está básicamente de acuerdo en que el doctor Gaona fue desarmando una por una las exóticas tesis jurídicas del hoy ministro de Justicia. Una parte muy importante que hemos recordado aquí es cuando el ministro habla de bloqueo institucional y de que por eso se anima todo este asunto de la consulta, de la posibilidad de una asamblea popular constituyente, y el doctor Gaona le dice, lo que ustedes llaman en el gobierno bloqueo institucional se llama oposición y es el precio que hay que pagar por la democracia. Estamos llegando ya al
fin del periodo legislativo y más allá de la reforma laboral, Cristo, ¿qué balance hay? ¿Si hay bloqueo institucional o es que al gobierno no le salen las cosas? Mire, Gustavo, el balance de este periodo legislativo de marzo a junio es bastante pobre, bastante malo. Todo se quedó en la reforma laboral y en este debate de 3 meses ya más largo con respecto a la consulta. Pero uno diría que con la aprobación de la reforma laboral, utilizando la ley quinta, con la apelación, con toda la discusión que se dio, con la aprobación de la reforma a la justicia también, un ajuste al sistema penal acusatorio, que tal vez son los 2 temas más importantes, y también con lo que se ha aprobado en años anteriores en materia de reforma pensional, que la Corte la devolvió a la plenaria de la Cámara, y la reforma al sistema general de participaciones, etcétera. Pues hablar de bloqueo institucional yo creo que ya no cabe. Bien lo decía el doctor Gaona en el debate. Yo creo que es el ejercicio de la oposición y es una discusión de unas mayorías apretadas que hay en el Senado. Usted ha visto las votaciones con respecto a los proyectos. Yo creo que esta concertación de la reforma laboral demuestra que no hay un bloqueo institucional. Uno diría, Gustavo, que podría hablarse de un bloqueo institucional en la Comisión Séptima del Senado, donde realmente ha sido muy difícil para el gobierno pasar las iniciativas, y las 3 reformas sociales del gobierno coincidencialmente pues terminan siendo discutidas en esa comisión, pero en el resto del Congreso, más allá de las discusiones con el presidente del Congreso, yo creo que las normas avanzan. Entre otras cosas, Gustavo, un dato adicional también, hemos hablado aquí mucho de la jurisdicción agraria que se quedó este semestre. Finalmente, antes de terminar esta legislatura, la semana pasada, los ponentes de Senado y Cámara, por consenso, desde el pacto histórico hasta el Centro Democrático, presentaron su ponencia. No va a alcanzar a ser discutida, pero a partir del 20 de julio seguramente tendremos una buena noticia también de otro consenso político. Luego, bloqueo institucional no hay dificultades, obviamente, como han tenido todos los gobiernos en el trámite de las iniciativas. Bloqueo en la Comisión Séptima del Senado, tal vez sí.